Nuevamente, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a reflexionar en torno a la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y virreinal americano. Se trata de un conversatorio titulado Iconografía e Historia Inmaculista en la Real Audiencia de Quito, que se llevará a cabo ya este jueves 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde a través de todas las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estarán participando Cristian Balseca con su tema La Virgen Eucarística en el arte virreinal quiteño, la doctora Marta Romero con Colores para la Inmaculada, una aproximación al contexto de producción desde la ciencia y finalmente nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra, con el tema gremios, oficios, solidaridad y mutualidad. Justo él nos acompaña en esta mañana a través de las redes sociales para ahondar un poco más sobre este tema y también lo que va a presentar en este jueves. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y a las órdenes. Por favor, ¿de qué se trata esta temática que usted va a desarrollar, que se ha titulado de esta manera, Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad? Bueno, el tema trata sobre algo muy sustancial de la ciudad de Quito que lo tiene hasta ahora y que es el asunto de los oficios. Estos oficios tradicionales como la herrería, por ejemplo, la carpintería, ¿no es cierto? La talabartería, la platería, ¿no? Que eran ejercidos por mestizos e indígenas en la época colonial y que se incorporó al espacio quiteño de la ciudad, ¿no es cierto?, en determinadas calles y barrios, como por ejemplo mismo Santa Bárbara, San Roque, ¿no?, pero que estaban regulados por el cabildo. Los talleres, los procesos de aprendizaje estaban regulados por el cabildo y los artífices se agremiaron, porque el gremio es eso, ¿no? Precisamente para tener un beneficio mutuo. Ahí estamos hablando de solidaridad, ¿no es cierto? ¿No? Como defensa inclusive ante la competencia y también como parte de prestigio social. ¿Y cuál era esa relación que manejaban entre los talleres, las personas que las habitaban, estos talleres, y el cabildo? ¿Era una relación conflictiva o una relación más bien que fluía? Bueno, el cabildo lo que nombraba eran los alcaldes y veedores de oficios, ¿no? ¿Qué se vigilaba? Por ejemplo, que se tenga el permiso para abrir taller, porque solamente quien poseía ya la declaratoria de maestro podía abrir taller, y que los objetos realizados en el taller tengan el precio fijado y la calidad fijada. Pero eso a la vez también era una autoimposición del gremio, ¿no? Que querían salir hacia Una los regulación. con este prestigio de que ellos cumplían con calidad y precio, ¿no? Claro, en determinado momento no es que la relación fue conflictiva, ¿no? Pero siempre al tener vigilancia del cabildo, ¿no es cierto? Había determinadas encontrones, diríamos así, con los oficiales del cabildo que procedían a pedir determinadas condiciones para mantener los talleres. Y ahora si hablamos de periodos de tiempo, claro, estamos hablando de la época de la Real Audiencia, ¿no? Pero ¿existe algún momento en la línea histórica de estos oficios donde empiezan a aparecer los primeros gremios hasta la parte más extendida de la actualidad? Bueno, el gremio en sí es de herencia medieval, ¿no? Son muy antiguos. La Grecia, la Roma antigua tenían ya estas asociaciones. Los Aurilegui, por ejemplo, eran un conjunto de explotadores o mineros del oro, diríamos así, ¿no? Pero como llegó a América, más bien es una organización medieval que pasó a España y claro, luego nos vino a nosotros, pero que curiosamente en Quito tampoco se dio de una manera así tan excepcional como se dio en Europa, ¿no? Funcionaron, sí, pero por ejemplo, no hubo un control, ¿no? Así total por parte del cabildo. Los talleres igualmente eran tanto, sobre todo los artísticos, ¿no? Eh, no se fijaban básicamente los procesos de aprendizaje, los exámenes, al menos no se ha encontrado ningún examen para acceder de aprendiz a oficial y de oficial a maestro, los libros de exámenes no se han encontrado, los libros de gremios igualmente, ¿no? Entonces eran un tanto informales en cuanto a su funcionamiento, pero estuvieron ahí
e inclusive, ¿no? Ya yendo al aspecto de la iconografía, eligieron a santos patronos dentro de esta mentalidad ultra religiosa que había en la colonia, Ah, ¿no? Como protectores de su agremiación, a quien solicitarle favores, ¿no es cierto? Y estos patrones eran santos que habían realizado el mismo oficio. San Eloy Platero, por ejemplo, era un obispo que fue platero y que fue patrono del gremio de plateros de Quito. Ellos tenían su altar en el convento de la Merced. ya, perfecto. Pero, ¿y en qué momento de nuestra historia empezaron ya a diseminarse estos gremios hasta el punto de que ahora, ya en pleno siglo XXI, obviamente ya existen artistas que trabajan de manera independiente y solitaria sin que exista esa necesidad de vincularse con algún tipo de gremio? Bueno, hay algunos asuntos que se han mantenido, no tanto en forma de gremio, pero la mutualidad, la solidaridad, por ejemplo, ya está presente en asociaciones, en sindicatos, por ejemplo, ¿no? Algunos aspectos que tenían los gremios, como el asunto de lo funerario, por ejemplo, ¿no? Mucha gente del gremio tenía derecho a atención espiritual primero y luego a una bóveda de enterramiento, que era lo difícil en la colonia. ¿No? Es decir, enterrarse debajo de una iglesia, pero comprar un sitio era carísimo, pero entre todos, como gremio de carpinteros, por ejemplo, me invento, podían comprar una bóveda y tener derecho como agremiado a enterrarse ahí. Eso, por ejemplo, luego se transformó en lo que es hoy todo el asunto de la sociedad funeraria, ¿no es cierto? También el asunto del seguro, que lo tenemos hoy, vendría a ser una especie de herencia de estas formas de hacer de la colonia, ¿no? La mutualidad, la solidaridad, la coparticipación de todos por lograr un objetivo común. Bueno, ese es un poco esas repercusiones que se han trasladado en el tiempo y que obviamente ahora entonces los podemos observar. Eso mismo lo que sucedía aquí en la Real Audiencia de Quito, esa naturaleza de los gremios artísticos, ¿se replicaba en los virreinatos de Nueva Granada o en el caso de Lima? Claro, por ejemplo, los gremios de México, los gremios de Guatemala, tenemos gremios en Lima. Es decir, era una organización dentro de la administración sociopolítico-económica de la corona, diríamos, ¿no? Los talleres tenían que ser controlados, vigilados, los oficios, ¿no? En el libro de cabildos, que están en el archivo metropolitano, se ve que cada 2 de enero se nombraban estos alcaldes y veedores de gremios. Entonces ahí tenemos gremios, infinidad de gremios. Tenemos tejedores, calceteros, tenemos plateros, carpinteros, inclusive gremio de pintores, cuyo patrón era San Lucas, ¿no? Eh, Talabarterías, herreros, todos ellos tenían que ser agremiados para poder abrir taller, ¿no? Como digo, eso no se cumplía a rajatabla, pero hubo la presencia de estos gremios aquí en la ciudad de Quito como en el resto de América. ¿Y existía algún tipo de repercusión para algún artista o taller que no se sume a este tipo de asociaciones? Bueno, había sanciones por parte del Cabildo primero, pero yo pienso que la sanción más temida por los agremiados era la misma sanción de su gremio, de sus agremiados, ¿no? Ujú. Porque se vigilaba el prestigio. El ejemplo más claro es el de los plateros, por ejemplo. Los plateros fueron un gremio que tuvo una posición social muy especial dentro de la ciudad. Es decir, ellos mismos quisieron distinguirse del resto por el hecho mismo de trabajar en estos materiales nobles, preciosos, como es el oro y la plata, y muchos de sus trabajos iban enfocados justamente a la elaboración de objetos de culto, como cálices, custodias, ¿no es cierto? ¿No? Entonces se nota en las ordenanzas de los gremios, porque para erigir un gremio había que redactar unas ordenanzas que tenían que ser aprobadas por el cabildo, se nota, ¿no es cierto?, esa rigidez en el que el agremiado mantenga el prestigio del gremio, se mantenga en una buena conducta, tanto física, diríamos, una buena conducta social y sobre todo una buena conducta espiritual. Entonces, esta forma de asociación iba mucho más allá de por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle un control de calidad a su trabajo, también era un control de su personalidad frente a la sociedad. Claro, pero más que todo es beneficiarse mutuamente, ¿no? Es decir, es la mutualidad, ¿no? Uno solo hace poco, entre muchos hacemos bastante. Y eso, por ejemplo, las cooperativas hoy.
Las cooperativas se hace eso, ¿no es cierto? ¿No? O sea, todos ponen dinero, sus ahorros, y de ahí logran préstamos para objetivos más grandes, ¿no es cierto? ¿No? Pero sobre todo, el auxilio era primero en el trabajo, ¿no? En la colonia, si no se entregaba un trabajo en el plazo establecido, había pena de cárcel. Pero muchas veces un maestro se enfermaba, por ejemplo. Entonces, el gremio le daba terminando ese trabajo. También se dotaba a hijas de agremiados. Para casarse o para entrar en un convento era necesaria la dote. Y las dotes eran unas cantidades altas de dinero, 1.500, 2.000 pesos de aquel entonces. Entonces el gremio le proporcionaba esto al maestro para que pueda su hija o pueda financiar la dote de ingreso o de matrimonio de su hija, ¿no? Y como dije, el asunto del enterramiento, eso es lo que más les movía, ¿no? Porque claro, también hay noticias de que los maestros, yo pienso que eso inclusive es una característica actual de Quito, es incumplido, ¿no? Nosotros mandamos a hacer alguna cosa para la casa y el maestro nos dice para 15 días y esos 15 días se transforman en un mes. Esa es parte de la idiosincrasia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se está sancionando un poco ese asunto del plazo, pero a su vez el gremio le ayuda a terminar ese trabajo para que no caiga preso. Todos esos beneficios tenía el ser agremiado de uno de estos asociaciones. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, estamos en entrevista esta mañana junto al doctor Patricio Guerra, cronista de la ciudad de Quito, historiador e investigador, nos acompaña y él nos está hablando sobre la temática del conversatorio que va a desarrollar este jueves, denominado Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad. Por favor, doctor, ¿existe algún tipo de ejemplo dentro de la infraestructura del casco colonial donde haya existido, se puede evidenciar ese ejercicio de mutualidad, donde realmente han tenido que trabajar en gremio para construir algún tipo de obra? Claro, a ver, primero el nombre de las calles, ¿no? Por ejemplo, usted debe haber visto que en la Venezuela hay un rotulito abajo que dice la calle de los plateros, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Entonces, evidencia que en esa calle se instalaron algunos talleres de plateros. Y asimismo tenemos calle del Comercio Bajo, calle del Algodón. Esta era una disposición que venía de la Edad Media en donde los oficios estaban retirados en determinados barrios para no contaminar inclusive, ¿no? Con olores, los tintoreros, por ejemplo, que tinturaban las telas, ¿no? Eso en Quito no es tan así a rajatabla como se dio en Europa, ¿no? Sí se diseminaron los talleres, pero ya tenemos estos nombres de las calles como evidencia, ¿no es cierto? ¿No? Pero luego también tenemos altares construidos, ¿no es cierto?, por estos gremios, ¿no? Como digo, el de San Eloy en la iglesia de la Merced, ¿no es cierto? En la iglesia del Sagrario también, porque imbarajablemente nos toca hablar también de otro tipo de asociación que son las cofradías, y que eran asociaciones ya eminentemente piadosas, eso sí, ¿no? Pero muchos gremios derivaban de cofradías, ¿no? Es decir, somos carpinteros porque el gremio era la asociación de miembros de un mismo oficio. O sea, solo carpinteros, o solo pinteros, o solo pintores, ¿sí? Pero devienen en cofradía al momento en que eligen un santo, le hacen un altar. Entonces, hay algunos altares y imágenes, inclusive mandadas a hacer por gremios y que se encuentran hoy en la ciudad de Quito, que se los puede ver. Perfecto. Y toda esta asociación de los gremios en la época, ¿tenía algún tipo de rol dentro de la política virreinal del momento? ¿O más bien tanto la política de la Real Audiencia como la parte de los gremios se manejaban completamente paralelos? No había ningún tipo de influencia ahí. Bueno, es parte del manejo de la población, ¿no es cierto? ¿No? Y entra dentro de esto del asunto de la política administrativa, sobre todo de los cabildos, porque los gremios se asentaban básicamente en ciudades, ¿no? Y una tarea del cabildo era justamente regularlos y controlarlos, ¿no? Ya, por ejemplo, para el siglo XVIII en la misma España, se va a prohibir un poco el funcionamiento de estos gremios y de cofradías, porque también favorecían
asuntos políticos en contra de la monarquía por el aspecto de reunión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se prohíbe no tanto su existencia por limitar la mutualidad, la solidaridad, sino porque se camuflaban muchas veces bajo el nombre de gremios o cofradías, agrupaciones que tenían eminentemente ya un interés político en contra de la monarquía, por ejemplo, ¿no? Al necesitar también un fondo económico importante, ¿no? Porque necesitaban dar préstamos, necesitaban armar el altar a su santo patrono, ¿no? Los gremios fueron perdiendo interés, importancia, y ya para el siglo, de la mitad del siglo XIX en adelante, fueron decayendo hasta desaparecer como tales. Perfecto. Ahora, cuando hablamos un poco de esta etapa de la historia de nuestro país, cuando éramos parte de la Real Audiencia, generalmente nos referimos a la parte material, ¿no? Al arte colonial, a lo que queda en infraestructura, en textos, pero generalmente esa partecita, lo que constituye a las relaciones humanas, suele existir como una tendencia a irse olvidando o irse, por último, perdiendo. ¿Cómo usted como cronista de la ciudad ha ido recopilando esta información? ¿Ha sido un trabajo complicado? Bueno, lo primero es el Cabildo registraba las actas, ¿no? Como estos nombramientos que hemos hablado del 2 de enero, y esa documentación se encuentra en el Archivo Metropolitano, por ejemplo. Otro importante documento para investigar el asunto de gremios es el juicio que le siguió el gremio de plateros a su alcalde, a su cabeza, ¿no? Porque le acusan de haberse robado las joyas de la imagen de San Eloy. Pero en los expedientes que se adjuntan al juicio es riquísimo ver cómo se movían los gremios, ¿no? La participación, la organización. Hay algunos contratos de obra, por ejemplo, ¿no? Que se hacen y que están en el Archivo Nacional, ¿no? Contratos de obra para la realización de determinada capilla, uno, o determinada pintura. Entonces ahí también se puede ver, ¿no es cierto?, qué se establecía en base a este asunto relacionado al arte, ¿no? Y también lo más interesante que yo encontré en el Archivo Nacional son los contratos de aprendizaje. Es decir, cómo los padres a los 12, 14 años le llevaban al niño ya adolescente a donde un maestro para que empiece el proceso de aprendizaje. No, entonces hay una serie de condiciones, de obligaciones y derechos de parte y parte, y luego de unos 4 o 5 años subirá a oficial, pues conocía el oficio, y luego a maestro. Entonces ahí está clarísima la participación y la presencia de esta asociación gremial. Perfecto. Parte de esto, no se olvide, gente, que el próximo 27 de agosto, ya a partir de las 6 de la tarde, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará desarrollándose en el conversatorio titulado Iconografía e Historia Inmaculista de la Real Audiencia de Quito. Esta es una propuesta que lleva adelante los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará participando nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra. También estará la doctora Marta Romero y también el licenciado Cristian Balseca, para que no se lo puedan perder. Con eso nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La invitación a la ciudadanía. Claro que mi charla ya no va a versar sobre el asunto inmaculista, ¿no? Porque se va a empezar ya con otro tipo de temática, en este caso que sería la cultural, la social, ¿no es cierto?, dentro de la organización social de la colonia. Con eso iniciaríamos ya estas temáticas. Perfecto, con eso queremos agradecerle su participación. Muy amable.